El mensaje de hoy se llama El poder de su voz. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que leer la Biblia. Amén. La Escritura quedó para que nosotros podamos tener conocimiento de Dios, de sus atributos, ¿sí? Y entonces cuando un creyente, pero conocimiento no es información, sino revelación. Un ateo puede leer la Biblia y puede saber Biblia, pero si no tiene la revelación, solamente tendrá información. Amén. Solamente tendrá conocimiento informativo en su intelecto, pero su espíritu no tendrá la revelación que se necesita para conocer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Amén. Así que una de las armas que el Señor nos ha dejado es precisamente su palabra para que podamos nosotros conocerle. Amén. Nosotros sabemos que nuestro Dios es el único Dios verdadero. ¿Cuántos saben que el Dios al quien usted y yo le servimos es el único Dios verdadero? Vamos a leer Isaías 45. Le voy a dar algunas citas bíblicas. Isaías capítulo 45. Aleluya. Ya estamos ahí. Versículo 5. Dice, yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Pero dice, no hay Dios fuera de mí. Otro versículo. Atrasito, capítulo 44, versículo 6. Le estoy dando algunas citas bíblicas y ya luego usted las memoriza en casa. Versículo 6 del capítulo 44 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Yo soy qué? Y yo soy, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de Él no hay Dios. Aunque los hombres adoren a dioses, no hay otro Dios. No hay. Todo lo demás ha sido creado por Dios. ¿Sí? Aunque los hombres le adoren, no son dioses, son creación. Dios creó. Hay gente que adora la muerte. Pero Dios creó a la muerte. Hay gente que adora a Satanás, pero Dios creó a Satanás. Hay gente que adora a los hombres, pero Dios creó a los hombres. Hay gente que adora animales, pero Dios creó. Ninguno de ellos son dioses. Aunque los hombres crean que son dioses, no son dioses. Solo hay un Dios, el que usted y yo le servimos, Jehová de los ejércitos. Amén. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Solamente hay un Dios, el Dios verdadero. Amén. Ahora, ¿por qué le doy esta cita bíblica? Porque el mensaje de hoy se llama el poder de su voz. El Dios al cual usted y yo le servimos es el único Dios, es el Todopoderoso, que es, la palabra en Génesis dice que Él es el Todopoderoso, el Shaddai. Y esa palabra significa el autosuficiente Dios. En otras palabras, Él no necesita de nadie. Él es más que suficiente. Él es suficiente
Él es el Todopoderoso. Y todo lo que tiene que ver con Dios tiene poder. Y su voz tiene poder. Y como Él es eterno, Él sigue hablando. Su voz sigue tronando. Y su voz sigue teniendo poder. ¿Sí? Esta es una realidad. Porque cuando Él habla, póngame la primera diapositiva. Cuando Él habla, ¿qué sucede? Las cosas se manifiestan. Hay gente que necesita que la voz de Dios le hable a su vida, hable en su matrimonio, hable en su hogar. Amén. Hay gente que necesita que Dios le hable. Porque cuando Dios habla, las cosas se manifiestan. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando Él habla, sus palabras van acompañadas de acciones. Lo que Él quiere lo expresa con su voz y las cosas se manifiestan. ¿Me explico? Cada uno de nosotros, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo porque en su interior, por así decirlo, para que me entienda, somos el fruto de sus pensamientos. Porque Él dijo, hagamos, antes de pronunciar la palabra, estaba en su interior. Amén. Entonces, Dios tiene poder. Su voz tiene poder. Cuando Él habla, no hay nada que pueda impedir que lo que Él ha dicho se manifieste. ¿Me entiendes? Cuando Él habla, no hay potestad, no hay principado, no hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero, no hay curandero, no hay nada ni nadie que pueda estorbar lo que Dios ha dicho. Cuando Él habla, las cosas se manifiestan. ¿Sí? Las cosas se manifiestan. ¿Sí? Por eso es bien importante que nosotros entendamos que su voz tiene poder. Mire lo que dice Génesis 21, versículo 1 y 2. Génesis 21. Así que si el diablo quiere decirle a usted que hay cosas que no ocurrirán, usted dígale, basta que mi Dios hable y lo que no es, sucederá. Amén. Miren lo que dice los primeros dos versículos de Génesis 21. Dice, visitó Jehová ¿a quién? ¿Cómo qué? E hizo Jehová con Sara, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Así como Él había hablado, así se hizo. ¿Sí? Cuando Él habla, las cosas se manifiestan. ¿Sí? Yo no tengo por qué creer la voz del diablo. Tengo que estar atento a la voz de Dios. Tengo que estar atento a lo que Él está diciendo. ¿Sí? Su voz tiene poder. Cuando Él habla, las cosas se manifiestan. Quiero que eso le quede muy claro, no en su mente, sino que quede en lo profundo de su corazón. Cuando Dios habla, las cosas se manifiestan. Amén. Siempre acompaña sus palabras con sus hechos. ¿Sí? Lo que Él quiere, no hay quien lo pueda
estorbar. Isaías 43, versículo 13. Aleluya. Dios es bueno. Esta mañana está muy hermosa, amén. Como para tomarse un cafecito, ¿verdad? Con pancito. Isaías 43, 13. Voy a prender tantito esta luz, ojalá espero se vea. ¿Alguien lo tiene, por favor? Lo que hago yo, ¿quién puede estorbar lo que Dios quiere hacer? ¿Quién? No hay nadie, no hay ciencia, no hay diablo, no hay potestad, no hay nada que pueda estorbar. Cuando Él habla, las cosas se manifiestan. ¿Sí? Cuando Él habla, lo que no era, es. De donde no hay, puede haber. En el principio creó Dios, no había nada. Y de la nada hizo algo. Él no necesita que hayan cosas para crear. Él es poderoso y su voz, su boca tiene poder. ¿Sí? Escuchaba, no sé, leí en una ocasión. Creo que es como un chiste, por así decirlo. Y resulta que los hombres le decían a Dios, Dios, ya no te necesitamos porque nosotros podemos crearnos a nosotros mismos. Y entonces Dios le dijo a esa persona, a ver, ¿cómo que ustedes ya se pueden crear ustedes mismos? Sí, porque hemos descubierto la composición del cuerpo humano, ¿sí? Los elementos con los cuales se componen. Así que como ya sabemos qué elementos componen el organismo, el cuerpo humano, y tenemos acceso a ellos, nosotros ya podemos crearnos. Y le dijo Dios, muéstrame, quiero ver. Y entonces el hombre empezó a recoger los elementos de la tierra y le dice Dios, espérate, ¿qué pasó? Haz tu propia tierra. Le agarró. Porque el hombre crea de lo que hay. Dios crea de donde no hay. Cuando Él habla, donde no hay, existe. Cuando Él habla, las cosas se manifiestan. Cuando Él habla, su voz tiene poder. ¿Sí? Lo que más debo de saber es que su voz tiene poder. Podrá levantarse un ejército contra mí, pero cuando Él diga, solamente abrirá su boca y los enemigos serán destruidos. Porque su voz tiene poder. Y lo que Él quiere hacer, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede atreverse o quién puede compararse con el poder de Dios? Si a usted le dan un resultado negativo y la ciencia dice es imposible, usted diga, no, porque mi Dios solo basta que diga de una palabra y lo irreversible se transforma. Aleluya. Por eso es que usted debe de saber en quién ha puesto su fe, su confianza. No en un Dios de piedra, no en un Dios de madera, sino en el único Dios verdadero, el Todopoderoso. Aleluya. Seguimos adelante. Ponme la siguiente diapositiva. Cuando Él habla, ¿qué sucede? Lo muerto resucita. Hay gente que cree que su situación está muerta, su matrimonio muerto, su salud muerta, pero te tengo una buena noticia. Cuando Dios habla, aún lo muerto resucita. Aleluya.
Juan capítulo 11, versículo 43. Usted se lo ha de saber de memoria. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 43. Aquí tenemos a Jesús en la tumba de Lázaro y dice, y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué ocurrió? Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Cuántos días tenía de muerto Lázaro? 3 días. El que estaba muerto resucitó. Usted puede imaginarse el milagro biológico porque una persona sin vida, sus órganos se descomponen. Pero estos órganos inertes, estos órganos muertos, cuando escucharon la voz de Jesús, el Dios, el Todopoderoso, lo que estaba muerto volvió a la vida. Cuando Dios habla, aún lo muerto resucita. ¿Sí? Yo no sé si en algún momento alguien piensa que su matrimonio está muerto, que su ministerio está muerto, que sus finanzas están muertas, que su salud está muerta. Pero cuando Él habla, aún lo muerto resucita. ¿Sí? Porque para Él no hay nada imposible. ¿Sí? Cuando Él habla, aún lo muerto resucita. ¿Qué está muerto en ti? ¿Tus sueños? ¿Tus anhelos de vivir? ¿Qué se ha muerto en ti? ¿El gozo? ¿La pasión por servir a Dios? ¿Qué se ha muerto en tu vida? Porque aún eso que parece muerto ha de resucitar cuando la voz de Dios resuene en tu interior. Y no hay nada que lo pueda estorbar. Hay gente que aunque está viva, parece que está muerta. Hay gente que camina en las calles, pero parecen muertos caminando. No le encuentran sabor a la vida. No le encuentran una razón a su existencia. Su vida se ha vuelto tan monótona, tan hueca, tan vacía. Tienen una sonrisa, pero no es una sonrisa verdadera. Por dentro están como secos, por dentro están como muertos. Pero la palabra de Dios dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y si tú estás en este lugar, Él está aquí. Y te digo, prepárate, porque Él va a hablar a tu vida. Y lo que está muerto volverá a vivir, volverá a vivir, y volverá a vivir. Y será para testimonio de que Dios es real y de que Dios es verdadero. Aleluya. Tenemos el único Dios poderoso. Aleluya, santo es el Señor. Mi alma te alaba, Dios. Yo quiero que tú pongas tu confianza en Dios. Que todo esto no lo tengas como conocimiento en tu intelecto, sino como una revelación del Espíritu en tu interior. ¿Sí?
Porque si está esa revelación de que la voz de Dios tiene poder, tú lo único que le vas a decir, Señor, habla. Y las cosas cambiarán. Aleluya. Sí. La voz de Dios es la que hace volver a la vida. No solo volvió a la vida Lázaro, volvió a la vida Marta, María. Hay gente que su muerte espiritual, no física, su muerte espiritual, la muerte de sus sueños, no solamente le han afectado a ellos, sino ha afectado su círculo, a su familia. Y es necesario que reviva, porque también cuando resuciten afectará a su círculo. ¿Me entiende? ¿Sí? Hay personas que han sido llamadas para servirle a Dios, pero de alguna manera parece que están muertos, pero Dios está vivo y Él sigue hablando. Amén. Y cuando Él haga resucitar lo que estaba muerto, no solamente la persona será transformada, sino todo lo que está cerca de esa persona. Así como la muerte afectó, y no hablo de una muerte natural, sino una muerte espiritual, una muerte que ha afectado muchas áreas y que Dios tiene el poder para hacerlo resucitar. ¿Sí? Lo que más la iglesia hoy necesita es saber que necesita que Dios hable a su vida. Dios necesita hablar a tu vida. ¿Sí? Hay personas que dejaron sueños pendientes de juventud y los tienen ahí. Y Dios quiere volverlos a hacer vivir. Si estás vivo, es porque Dios quiere obrar en tu vida. ¿Sí? Si Él ya hubiera terminado contigo, Él te lleva a su presencia. Pero te está dejando con vida porque quiere manifestarse a través de ti. Amén. Seguimos, iglesia, ¿estamos bien? Aleluya. Cuando Dios habla, la enfermedad se va. Cuando Dios habla, la enfermedad, y no solamente hablo de enfermedad física, enfermedad emocional, enfermedad espiritual, enfermedad financiera, enfermedad sentimental, enfermedad de relaciones. Hay un sinfín de enfermedades. No podemos solamente pensar en enfermedades físicas. Pero cuando Dios habla, la enfermedad se va. Mateo capítulo 8. Tenemos al Cristo de la gloria. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía ¿qué? Mucha gente. Y aquí vino y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, sé limpio. Y al instante, ponga atención en el orden de las cosas. ¿Cuándo la lepra desapareció? ¿Cuando lo tocó o cuando habló? Cuando habló, porque dice, extendió su mano y dijo, quiero. Y al instante, el leproso fue limpio, no cuando Jesús lo tocó, sino cuando él habló. Hay quienes vienen buscando un toque de Dios, pero no vienen buscando la voz de Dios. ¿Sí? Y es la voz de Dios la que te va a traer sanidad. Es la voz de Dios que sanará tu ser,
tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Dios sigue hablando. Dios habla y a través de su voz trae sanidad. Hay personas que se conforman solamente con un toque, pero no están buscando oír su voz. ¿Sí? Jesús extendió su mano, tocó al leproso y cuando dijo, quiero, sé limpio, al instante. Y usted sabe que la lepra es irreversible. La lepra es irreversible. Pero tenemos que aquí, que no hay nada que pueda oponerse a la voz de Dios. ¿Sí? Ahí en Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ve y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Qué fue lo que le dio sanidad a ese criado? La palabra, la voz. No lo tocó, no fue a donde él estaba, sino que solamente habló. Y cuando Dios habla, las cosas se manifiestan. Cuando Dios habla, ocurren señales, ocurren sanidades. ¿Sí? Cuando Dios habla, no importa la enfermedad que te esté aquejando, se tiene que ir, porque el que dice te vas es el Todopoderoso y a Él están sujetas todas las cosas. Amén. A Él están sujetas todas las cosas. Mateo capítulo 8, versículo 16. Vamos rápido en esta hermosa hora de la mañana. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron ¿qué? Muchos endemoniados y echó con la palabra, con su palabra. ¿Qué hizo? Echó fuera demonios. ¿Sí? Hay gente que es atormentada por demonios, que para ser libre necesitan oír la voz de Dios. ¿Sí? Por eso hay gente que le piensa ir a la iglesia, porque esos demonios no los sueltan, porque saben que si escuchan la palabra, si escuchan la voz de Dios, esa gente será libre. ¿Sí? ¿Por qué cree que hay gente que le cuesta trabajo asistir a una iglesia? Le cuesta trabajo porque esos demonios saben que cuando Dios dice suéltalo, lo tiene que soltar. ¿Sí? Aun cuando se aferre. Porque los demonios tienen que obedecer la voz de Dios. Aun cuando el diablo lo reclame para sí. Aun cuando el diablo diga, es que tengo derecho. Si Dios dice, lo sueltas, el diablo lo tiene que soltar. ¿Sí? Así que si tú estás orando por un familiar que está lejos de ti, y aun cuando esté en un lugar incorrecto, como en una cantina, en donde sea, ahí Dios le puede hablar y ahí los demonios tienen que obedecer la voz de Dios. La voz de Dios resuena en toda la tierra. La voz de Dios está en cualquier lugar. Solamente basta que Él hable y los demonios tienen que soltar a las personas. ¿Sí? Hay un pastor de Loma Bonita que se convirtió a Cristo en una discoteca.
Es un pastor que tiene una iglesia grande ahí en Loma Bonita. Y él nos contaba en su testimonio, su mamá y su abuela eran mujeres de oración. Y estaban orando. Y él pues vivía. Y dice que una noche, en pleno punchis punchis, en plena disco, las luces, estaba ahí bailando y escuchó la voz de Dios en la disco. Y ahí cayó de rodillas, arrepentido. Se salió de la disco, se fue a la casa de su mamá y de su abuela y les contó, Dios me habló en la disco. Yo pensé que se iban a emocionar y que, yo no sé qué, pero quiero que comprenda el poder de Dios, el poder de su voz. ¿Sí? No importa dónde esté la persona, no hay nada que pueda impedir la voz de Dios. ¿Sí? Aún así esté metido con un curandero, ay, Dios le hablará. ¿Sí? Porque la voz de Dios tiene poder. Una vez platicaba y compartía el pastor Juan Carlos Harrigan, un amigo mío que tengo. Él sabe cómo oraba. Su mamá le rezaba a una deidad satánica. Y él oraba. Aquí tenía el altar su mamá, en las velas, y él de rodillas orándole al Dios verdadero. Porque cuando tú entiendes quién es tu Dios, cuando se te es revelado quién es tu Dios, el diablo no te va a servir ni para el arranque. ¿Me explico? El diablo domina a muchos porque no tienen una revelación de quién es su Dios. Tienen información, pero no tienen revelación. Por eso andan todos. ¿Cómo está, hermana? ¡Ay, está lloviendo! Porque no hay una revelación. Cuando hay una revelación, ¿usted cree que Daniel se puso a llorar en medio de los leones? ¿Usted cree que Sadrach, Mesach y Abednego se pusieron a llorar en medio del horno de fuego? ¿Cuál era la razón? Ellos tenían una revelación del Dios que les servía. ¿Sí? Por esa razón, porque tenían la revelación, ellos estaban firmes. Claro que usted y yo necesitamos adentrarnos, buscar la comunión con el Señor. ¿Sí? El mejor tiempo invertido que usted puede hacer, o la mejor inversión de su tiempo, es estar en la presencia de Dios. Ese es el mejor tiempo que usted puede invertir. Deje de invertirle tiempo a las redes sociales. Deje de invertirle tiempo a las novelas. Invierta tiempo en la oración. Invierta tiempo en la lectura de la palabra. Invierta tiempo en la adoración. Y cuando usted invierta mayor tiempo en la comunión con Dios, mayor revelación de Dios habrá en su vida. Y la vida cambia. Amén. Se es transformada a causa de la revelación. Amén. Dios sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Hebreos capítulo 1. Vamos avanzando. Gloria a Dios. Amén. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Dice, Dios, habiendo que muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien ¿qué? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero dice que Él sostiene las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas. ¿Quién le puso límite a los mares? Dios. ¿Quién estableció la ley de la gravedad? ¿Quién cree que sostiene eso? Con el poder de su palabra. Cuando Él dice que te va a bendecir, aun así haya una crisis mundial, tú no eres bendecido por los bancos, por la empresa, por el negocio, sino porque Él te sustenta con la palabra de su poder. ¿Me explico? Por eso es que tú no debes de estar atemorizado que si la inflación, que si Andrés Manuel va a quitar esto, va a poner... No. Porque quien te sostiene a ti es aquel que te ha dicho, yo te voy a bendecir. ¿Sí? Eso en tu corazón debe de estar tan grabado para que no tengas incertidumbre del mañana. Para que no vivas afligido. Dios es el que te ha decidido y el que ha dicho que te bendecirá. Y cuando Él ha hablado, no hay quien pueda estorbar. ¿Me explico? Y aunque la persona que está al lado, no digo de los de aquí, pero imagina, la persona que esté al lado tuyo, no quiera que Dios te bendiga. Si Dios quiere bendecirte, aquel se va a tener que tragar su enojo. Y va a decir, bueno, ¿por qué aquel que se supone que es menos tiene más y yo que se supone que debo tener más no tengo? Porque eso le compete a Dios. Y si Él ha dicho, yo lo quiero bendecir. Como Pedro y Juan, cuando Juan le dijo que él se iba a quedar y Pedro le dijo, ¿y qué onda, Señor? Y Jesús le dijo, ¿y a ti qué te importa si yo quiero que se quede? Se va a quedar. Porque ¿quién puede cuestionar lo que Él quiere hacer? Y si Él ha dicho que va a sostener tu matrimonio, Él va a sostener tu matrimonio. Si Él ha dicho que cuidará de tus hijos, Él cuidará. Así el diablo venga y te diga y te haga ver. No. Tú debes de saber quién es el que ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si Él lo ha dicho, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No te dejes llevar por lo que tus ojos físicos ven, sino por la revelación de Dios en tu vida. Amén. Cuando Él habla, las cosas suceden. Cuando Él habla, la enfermedad se va. Él sostiene las cosas con el poder de su palabra. ¿Sí? No te dejes llevar por lo que tus ojos naturales ven, sino por lo que Él te ha dicho. ¿Cuántas palabras proféticas has recibido? Has recibido palabra profética y esa palabra profética está vigente. ¿Sí? El hecho de que en este momento no se estén manifestando no significa que han quedado en el olvido o anuladas. Se establecerá en el tiempo
de Dios. Aférrate a cada palabra que Dios te ha dado a través de un hombre o de una mujer, pero también en lo secreto. Porque también en lo secreto sé que Dios te ha hablado. En lo íntimo Dios te ha hablado y te ha dicho, hey, esto es lo que tengo yo preparado. Agárrate de esa palabra. Aférrate a esa palabra, porque Él es fiel. Fiel es el que prometió. Él sostiene las cosas con el poder de su palabra. Él es el que se encarga de sostenerlas. Amén. Aférrate a esa palabra profética. Lo que Dios te ha dicho. Cuando vayas a orar, llévate una libreta. Porque ahí Dios te va a dar palabras a ti solamente y anota. Yo tengo palabras anotadas en mi libreta, en mi Biblia. Y cada que mi fe empieza a fluctuar, voy a esas palabras proféticas y me alimenta mi espíritu. Porque sé que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Así que eso me ayuda a mantenerme firme. ¿Sí? Lo que más necesitamos usted y yo es saber que su palabra tiene poder. Él sostiene y sustenta las cosas con la palabra de su poder. Amén. Póngame la última diapositiva. ¿Qué dice ahí? Si su voz está resonando en ti, es para cambiarte. ¿Sí? Alguien sé que Dios le está hablando hoy, no yo. Alguien en su interior, dentro de él o de ella, hay una voz que no es la mía, ni la voz suya, es la voz de Dios. Alguien está diciendo, es verdad, y no soy yo. Es Dios. ¿Sí? Es Dios hablándote. Deuteronomio capítulo 4. Porque hay personas que están en una condición lamentable. Porque durante mucho tiempo se han apartado de escuchar la voz de Dios. Pero Dios es bueno. Es lento para la ira y grande en misericordia. Deuteronomio 4, 27, versículo 31, 4, 27 al 31. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Que les juró a sus padres. Amén. Dice la Reina Valera, gracias hermano. Dice la Reina Valera, dice, y Jehová os esparcirá a Israel por causa de su rebeldía, dice. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en los postreros días, te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces dice Dios, si en algún momento estás viviendo en una condición
que no es mi voluntad, y aún en medio de esa condición, escuchas mi voz y te dispones a buscarme, yo te voy a restituir. Porque yo sé el pacto que hice. Porque Dios es Dios de pacto. Amén. Así que probablemente algunas cosas que están ocurriendo en tu vida es porque nos hemos distanciado de la comunión con Dios. Y Él te está hablando. Y Él te está diciendo. Y Él te está hablando a tu corazón, a tu espíritu. Y si tú obedeces la voz de Dios y le buscas de todo tu corazón, tu situación va a cambiar. La situación en la que te encuentras va a cambiar. ¿Sí? Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Lo que tú necesitas no es terapia, no es medicación, no es una limpia. Tú necesitas que Dios te hable y disipe tus miedos y te recuerde quién tú eres y te recuerde qué dice su palabra. ¿Sí? Lo que tú necesitas es nuevamente oír la voz de Dios. ¿Por qué a veces tienes miedo? Porque olvidas quién eres. ¿Por qué te sientes desamparado? Porque olvidas quién es tu Dios. ¿Por qué el pecado te aplasta? Porque has olvidado de que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Lo que la iglesia necesita hoy es que Dios le vuelva a hablar para que sepa cuál es su posición. Y os pondré por cabeza y no por cola. Pero ¿por qué algunos parecen cola? Porque se han olvidado. ¿Sí? Y la única manera de recordarlo es que Dios te hable. Amén. Quiero que se pongan de pie, vamos a ir terminando. Y quiero compartirle 2 cantos en esta hora de la tarde. Y sé que Dios le ha hablado a alguien. Y Dios quiere resucitar en ti la pasión, el fervor, la fe,